¿Quieres sorprender estas fiestas con un plato espectacular? El pollo campero asado con frutos secos es perfecto. Jugoso, lleno de sabor y fácil de hacer. Quédate conmigo porque juntos vamos a preparar un festín digno de las mejores celebraciones. Vamos allá. Vamos a cortar las verduras. Empezamos con la cebolla, seguimos con un poco de apio, con el puerro y con las zanahorias. Ahora partimos los ajos y por último los tomates. Envolvemos en una hoja de puerro un poco de tomillo, una barra canela y una hoja de laurel y lo atamos con hilo de cocina. Es lo que llamamos en cocina un ramillete aromático. Lo primero que vamos a hacer es chamuscar el pollo con la ayuda de un soplete. Una vez está chamuscado el pollo, le colocamos en el interior una mezcla de sal y pimienta. Lo movemos un poco para que se reparta. Rellenamos el interior con la guarnición aromática: naranja, manzana, canela, laurel y tomillo. Apretamos bien. Procedemos a atarlo con hilo de cocina para que mantenga la forma y no pierda la compostura mientras lo tenemos en el horno. Con la ayuda de un pincel vamos a pintar una tartera con un poco de aceite de oliva. Una vez pintada la tartera, para que no se pegue en el fondo, vamos a pintar el pollo por el exterior de la misma manera. Lo salpimentamos y lo colocamos en el horno previamente calentado a 200 grados. Pasados 20 minutos, sacamos el pollo del horno y lo pintamos con un poco de grasa de la que ha soltado. Seguidamente, añadimos unas gotas de brandy. Lo volvemos a introducir en el horno. Al cabo de 20 minutos más, lo retiramos otra vez del horno. Ahora le echamos un poco de vino blanco de Jerez, lo levantamos y vertemos las verduras que teníamos cortadas. Lo volvemos a introducir en el horno. Ahora, cuando ya lleva una hora en el horno, simplemente le damos la vuelta a la bandeja para que se dore uniformemente por todas las partes. A los 80 minutos los retiramos, movemos un poco todas las verduras para que también se cuezan uniformemente, levantamos un poco y lo volvemos a introducir en el horno. Ahora ya queda poco. Ya está listo, han pasado 1 hora y 45 minutos. Lo que vamos a hacer es poner las verduras en una olla y el pollo en una placa para que se vaya enfriando. Tenemos cociendo las verduras junto con el buque aromático. Le añadimos el agua, tapamos la olla y dejamos cocer a fuego medio aproximadamente durante 20 minutos, moviendo de vez en cuando. Una vez ha transcurrido el tiempo, pasamos la salsa por el colador chino. Aquí podéis ver lo que tenemos hasta este momento: el sofrito, el fondo, el pollo cortado a trozos, las salsichas cortadas y los frutos secos en remojo. En una cazuela fundimos un poco de aceite y una nuez de mantequilla. Añadimos las salsichas cortadas a trozos de 1 centímetro y las vamos sofriendo hasta que cojan un poco de color, que estén ligeramente doradas. Añadimos los piñones que hemos escurrido y lavado previamente y les damos unas vueltas, que cojan un pelín de color. Luego añadimos los orejones, que también los hemos escurrido, pero hemos guardado el moscatel donde estaban macerando. Y finalmente añadimos las ciruelas que teníamos remojadas en agua. Estas también las hemos lavado. Dejamos a todo darle unas vueltas, que cueza todo el conjunto un poco junto. Ahora agregamos el sofrito de cebolla y tomate, que lo teníamos hecho aparte. Unas 4 o 5 cucharadas soperas, no más. Y también le damos unas vueltas para que se mezcle todo.
Por último, pero no menos importante, le vamos a verter el moscatel que os he hablado que teníamos macerando, los orejones. Dejamos reducir a 2/3 partes, simplemente tiene que perder el alcohol. Colocamos el pollo en la cazuela y le tiramos el fondo de pollo que teníamos reservado, el fondo del asado. Lo dejamos hervir unos minutos. Luego colocamos toda la cazuela sin la tapa en el horno previamente calentado a 200 grados para que se vaya cociendo. Tendrá que estar unos 20 minutos o hasta que veáis que el pollo haya cogido este bonito color dorado, color de asado. A partir de aquí se puede retirar y se puede reservar. Espero que te haya gustado la receta, pruébala, es buenísima. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, recuerda suscribirte, esto siempre nos ayuda y que pases una feliz Navidad.